7 palabras del último día en el cual el Señor Jesús estuvo en la tierra, culminando con su ministerio, hermanos. Pero vamos a ver, hermano, déjeme hacer un poco de contexto de qué fue lo que sucedió. Lo voy a hacer rapidísimo, hermano. Hablar del sacrificio de Jesucristo es inmenso. No terminaríamos, hermanos, si entramos a detalle a cada una de las particularidades que tuvo este tiempo. El día miércoles, hermanos, se nos hablaba acerca de cuando Jesús instituye con sus discípulos la última cena, la cena del Señor, y hablando, nos predicaban acerca de la importancia que es la cena del Señor, pero también, hermanos, nos hablaban y nos decían cuando Jesús ora por sus discípulos, pero también ora por ¿quiénes? Por nosotros, por la iglesia. Amén. Después de eso, hermano, terminaron de cenar. Ahí Jesús, bueno, en la cena les dijo a sus discípulos que uno de ellos le iba a entregar. Y entonces, hermano, después de eso, Judas sale a hacer lo que él ya había determinado. Sus discípulos, hermano, junto con Jesús, dice la palabra que entonan un himno. Y entonces salen, hermanos, rumbo al huerto del Getsemaní. Ahí, hermanos, ora Jesús al Padre, pidiéndole 3 veces por la misma cosa, diciéndole: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Después de eso, hermano, llega, nos dice la palabra que después de haber orado, después de haber dicho 3 veces la misma oración, dice que un ángel descendió para fortalecerlo, y entonces es cuando llegaron los alguaciles, llegaron una compañía de soldados, tribuno y alguaciles. Llegó un aproximado, hermanos, de 200 personas para aprender a uno solo. Y entonces cuando ellos llegan y Jesús les pregunta: ¿a quién buscáis? Ellos les respondieron: a Jesús Nazareno. Y él les dijo: yo soy. En cuanto Jesús pronuncia estas palabras, hermano, dice la palabra del Señor que cuando Jesús dice yo soy, dice que todas las personas cayeron a sus espaldas. ¿Por qué? Porque se había manifestado, hermanos, la divinidad de Cristo al decir yo soy. Amén. Después de eso, hermano, lo aprenden, lo atan, hermano, y es llevado, hermanos, para enfrentar los 6 juicios que enfrentó el Señor Jesús: 3 religiosos y 3 civiles. El primer juicio, hermanos, fue ante Anás, el ex sumo sacerdote. Era uno que ya no era, ¿sí? Y entonces, después de eso, hermano, ahora sí, lo llevan ante el sumo sacerdote para medio intentar componer las cosas, medio intentar que la situación fuera trazada como legal, hermano. Y entonces Caifás, que sí era el sumo sacerdote, dice que empiezan a traer a muchos falsos testigos y a él lo acusan de blasfemia. Después lo llevan con el Sanedrín. Seguía siendo la misma acusación, blasfemia. En los juicios religiosos, hermanos, su veredicto fue blasfemia. Después de eso, ellos no podían hacer nada porque estaban bajo el gobierno de Roma y lo llevan ante el primer juicio religioso. Ya llevamos 3, ante Anás, ante Caifás y ante el Sanedrín. Después lo llevan a un cuarto, que es el primer civil, que es el primer juicio ante Pilato. Aquí, hermanos, lo acusan, los líderes religiosos acusan a Jesús de traición, lo acusan de pervertir y alborotar a la nación, lo acusan de prohibir dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo. Entonces, hermano, aquí Pilatos escucha la acusación que estaban haciendo los hombres religiosos, los fariseos, todos estos hombres que querían aprender a Jesús. Pilatos, él dice: yo no hallo ningún delito en este hombre. Aparte, es de Galilea, llévenlo ante Herodes. Lo llevan ante Herodes. Herodes únicamente decía que quería ver milagros y dice que lo viste con ropas. Dice que lo menospreció, lo escarneció, le vistió con ropa espléndida y lo regresó nuevamente ante Pilatos. Vamos al tercer juicio civil, el segundo juicio ante Pilato. Ni Pilatos, hermano, en el primero, ni Herodes habían encontrado delito alguno, nada digno de muerte.
La acusación de blasfemia, hermanos, que era formulada por el Sanedrín, carecía, hermanos, de peso para que pudiera la ley romana aplicarle un castigo. Pilato, hermano, como gobernador de Roma, no tenía nada que ver con las supersticiones religiosas, con la blasfemia judía. La blasfemia judía no era suficiente ante los ojos de la ley romana para crucificar. Pilato, hermanos, emite un veredicto de soltar a Jesús después de castigarlo. Mandó que fuera azotado. Es azotado, hermanos, con un látigo confeccionado con numerosas tiras de cuero. Cada una, hermanos, tenían puntas afiladas de hueso y metal, las cuales rompían y desgarraban la piel. Dice que generalmente eran 6 lictores o 6 personas las que azotaban a una sola. Era costumbre, hermanos, de la fiesta de la Pascua que soltaran a un reo, y lo que acabamos de leer, ¿sí? Pilatos presenta a 2 hombres, a uno que sí estaba acusado de sedición, a uno que sí era digno de muerte a nuestros ojos, ¿sí? Pero a los ojos de todos los religiosos, ¿qué fue lo que dijeron? ¿A quién? Pilatos los presenta y les dicen, aquí tienen a estos 2 hombres, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás? ¿O quieren que suelte a Jesús Nazareno? Y la respuesta, hermanos, de la gente religiosa fue, suelta a Barrabás. Amén. ¿Cuántos, hermanos, de los que estamos aquí nosotros, que nos decimos o que somos hijos de Dios, hermano, si nosotros nos trasladásemos a aquel momento, cuántos hubiéramos alegado o cuántos hubiéramos dicho, suelta a Jesús Nazareno? Pero ¿cuántos hubieran dicho, suelta a Barrabás? Eso fue lo que sucedió, hermanos. Eso fue lo que sucedió. Y entonces dice que, verso 24, viendo Pilato, fíjese lo que dice el verso 23, y el gobernador les dijo, pues ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaban aún diciendo, sea crucificado. ¿Sí? Sea crucificado. Usted se imagina, hermano, ¿ha escuchado usted en algún momento los tumultos? Gente que de pronto, sobre todo se da mucho en las marchas. No quiero decir que esté a favor, en contra de, pero sí los ha escuchado, ¿no? Cuando hay marchas, sobre todo allá en la ciudad, en Reforma, en el Ángel, en el Zócalo, y hay muchas gentes que están organizadas y se escucha, ¿no? Se escucha lo que ellos están diciendo, lo que están pidiendo. Se escucha que están pidiendo libertad, se escucha que están pidiendo justicia, se escucha que están pidiendo, etcétera, ¿sí? Pero aquí, hermanos, toda la gente religiosa, el único grito que se escuchaba al unísono era, crucifícale, crucifícale. Ese era el grito, hermanos, que sobresalía sobre todos. Dice el verso 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y todavía, hermanos, dice que el pueblo respondió y dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos no dimensionaban, hermanos, las palabras que estaban diciendo, las palabras que estaban emulando con sus bocas, con sus voces, y estaban diciendo, no importa, la sangre de ese justo que sea sobre mí y sobre mis hijos. ¿Cómo ve, hermano? Eso fue lo que sucedió. Pilatos, hermano, esperaba que con el castigo, con ser azotado el Señor Jesús, eso fuera suficiente para el pueblo. Pero ellos dijeron, no. Ellos dijeron, crucifícale. Verso 26. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida en espinas y una caña en su mano derecha,
e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Pilatos, hermano, cedió a los gritos de la muchedumbre. Pilatos cedió a los gritos que toda la gente, que todo el pueblo de Israel gritaba y decía: crucifícale, crucifícale. El Señor Jesús, hermano, fue ridiculizado, fue azotado, fue escupido, le pusieron o fue coronado de espinas, golpeado sin misericordia y finalmente condenado a morir en una cruz. A pesar de que el procurador, hermano, a pesar de que Pilatos, él en más de una ocasión reiteró que no había encontrado delito en ese hombre. La crucifixión, hermano, era una muerte muy cruel y dolorosa, un castigo guardado para los peores criminales. Las palabras que salían de la boca de los crucificados era por lo general gritos de dolor o maldiciones. No fue así con Jesús. Aún en medio de su gran dolor, hermano, de la humillación y de los insoportables abusos que sufrió, él emitió palabras de amor y de perdón. Amén. Los azotes romanos, hermanos, eran crueles, eran tan crueles que a veces las víctimas morían antes de llegar a la cruz. La víctima, hermanos, aquellos que sobrevivían, podían pasar de 2 a 3 días en agonía colgados en la cruz. La flagelación, hermanos, fueran aproximadamente, fíjese, aquí un detalle, hablando de la ley judía, un hombre no podía ser latigado o flagelado más de 40 veces. La ley judía decía que que solamente debían golpearlo y decía 40 menos 1. ¿Sí? Eso era la ley judía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decían, tú te mereces 40, pero yo soy tan compasivo que no te doy el último. Eso era la ley judía. ¿Sí? Por eso de pronto a mi hijo le digo 4 menos 1. Te mereces 4. 4 menos 1. Ya sabe una, hermano. Bien, continuamos. ¿Sí le parece? Ok. Pero, hermanos, a diferencia, hermanos, de la flagelación romana, ellos no estaban sujetos a la ley judía. Ellos no tenían por qué obedecer esa ley judaica del 40 menos 1. Entonces, la flagelación a la cual estuvo sometido el Señor Jesucristo, hermanos, fueron aproximadamente 120 golpes. 120 golpes, causando aproximadamente, hermanos, 700 heridas, solo de la flagelación. No estamos hablando de las bofetadas, no estamos hablando de que lo humillaron, de que le escupieron. Eso es aparte. Solo estoy hablando de la flagelación. El peso de la cruz, hermano. El peso de la cruz oscilaba entre 40 a 57 kilos, lo que pesaba la cruz. Y lo que tuvo que cargar, lo que tuvo que recorrer el Señor Jesús, hablan los comentaristas bíblicos, aproximadamente 600 metros de camino hacia el monte y de subida, hermano. No es lo mismo caminar 600 metros de aquí a la Zaragoza, todo lineal, que subir al monte de Chimalhuacán. ¿No? ¿Sí o no? Amén. Que subir allá en Potrero cuando nos toca ir por las tortillas. Amén. Los que han ido a Potrero, ¿no? ¿Sí? Yo a las tortillas serán que 200 metros y ya siento que no puedo, hermano. Y solo cargando 1 kilito de tortillas. Ahora imagínese cargar el peso de la cruz. Dice Mateo 27:32, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz.
¿sí? Aquí es donde aparece Simón de Cirene, el que lo obligan a que ayudase a Jesús a cargar la cruz. Pregunta, hermano. Pregunta. Fíjese que hablando acerca de este tiempo, de estos días precisamente, pues se da mucho de pronto las películas, series acerca de la pasión de Cristo, ¿no? Hay algunas referencias muy buenas, hay algunas otras que ni recomendar, ¿no? Pero pregunta, hermanos, ¿cuántas veces cayó Jesús camino hacia el monte Calvario, hacia el monte Gólgota? ¿Cuántas veces cayó? La tradición dice que 3. ¿Y la Biblia? ¿Y la Biblia? ¿Sí lo dice o no lo dice? La Biblia no lo registra. ¿Ah? Entonces, hermano, fíjese, hay temas muy buenos que podríamos decir. Podemos imaginarnos cómo fue toda esta escena de la pasión de Cristo. Sí, pero hermano, si usted va a verlo en película, en serie, está bien, véalo. Pero ¿qué cree? Léalo primero. Léalo primero, hermano. Léalo primero. ¿Para qué? Para que no nos comamos todo, hermano, lo que vemos. Amén. Jesús, hermano, fue crucificado cerca de la hora tercera, dice Mateo 15:25. Era la hora tercera cuando le crucificaron, es decir, aproximadamente las 9 de la mañana, según como los judíos llevaban o contaban ellos las horas. La corona de espinas, más que una corona, era un casco hecho de ramas espinosas que cubría toda la cabeza, dañando gravemente el cuero cabelludo hasta llegar al hueso craneal, ¿sí? Los clavos, hermanos, en sus muñecas fueron traspasados por unos clavos de aproximadamente 25 centímetros y en los pies medían 30 centímetros. Los brazos de la víctima, hermanos, eran clavados en una viga, la cual estaba en lo alto, unida a un poste, y los pies también eran clavados. Dios, hermano, los evangelios nos refieren 7 palabras, y esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Los evangelios nos refieren 7 palabras que Jesús pronunció cuando estaba clavado en la cruz. 7 palabras, 7 cortas frases que nos harán meditar, hermanos, acerca del testimonio de Jesús. Dios, hermano, estuvo en todo tiempo junto a Jesús, pero no para defenderlo ni para fulminar a los blasfemos, sino para juzgar en Jesucristo nuestros pecados. Amén. Para juzgar en Jesucristo nuestros pecados, hermano. Dice segunda a los Corintios capítulo 5 versos 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole a cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pero aquí el apóstol Pablo, hermano, le está escribiendo a la iglesia de Corinto y les dice: Dios estaba reconciliando, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Estaba reconciliando a usted y a mí, hermanos, en Jesucristo. Amén. Pilatos, hermano, mandó a hacer un título para la cruz de Jesús. Dice Juan capítulo 19, verso 21. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. En latín, las palabras, las iniciales o las letras, INRI. ¿Sí lo ha visto? INRI. Iesus Nazarenus Rex Iaedorum. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y dice, el verso 20, y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín.
Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. ¿Se aguantan? ¿Sí? Amén. Ese fue, hermanos, de verdad lo intenté resumir lo más posible, hermano. El contexto de cómo es que llegó el Señor Jesús a la cruz. Estando ya crucificado, hermanos, vamos a analizar o vamos a estudiar un poco, hermanos, acerca de las 7 palabras que fueron anunciadas por Jesús. La primera la encontramos en Lucas capítulo 23, verso 34. Lucas capítulo 23, verso 34. Amén. Dice: ¿ya lo tenemos? Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. La primera palabra, hermanos, la primer frase que expresa el Señor Jesús estando en la cruz, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una palabra de perdón, una oración de perdón. Fíjese, hay un escritor, hermano, ahora sí que le voy a decir, un escritor de mis tiempos, ¿no? Max Lucado. Hay un libro que se llama Con razón le llaman El Salvador. Y tomé un segmento, hermanos, de este libro, y fíjese lo que dice. El diálogo en la mañana de ese viernes era amargo. De los espectadores: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. De los líderes religiosos: a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. De los soldados: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Palabras amargas, ácido con sarcasmo, odio, irreverencia. ¿No era suficiente el que estaba siendo crucificado? ¿No era suficiente que estaba siendo avergonzado como un criminal? ¿No eran suficientes los clavos? ¿Fue la corona de espinas demasiado suave? ¿Habían sido muy pocos los azotes? Para algunos, aparentemente sí. Ellos no solo insultaban, hablaban y blasfemaban, le lanzaban piedras verbales. Tenían toda la intención de herir y lastimar. Pero el Señor Jesús, Él decidió perdonar. Él decidió orar porque los perdonara. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23 dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús, hermano, a lo largo de su ministerio fue un fiel exponente y practicante del perdón. El perdón, hermanos, viene de una raíz griega que dice que es aphesis, que quiere decir perdón, liberación, libertad, liberar al pecador del pecado, dar libertad o descanso. Con esta oración, hermanos, Jesús, con esta palabra, Jesús, hermano, muestra todo lo que ahí se resumió, hermanos, todo lo que él en su momento predicó, hablando del perdón. Jesús, hermano, no tomó en cuenta la acción despiadada de sus enemigos. Jesús, hermano, no dice: Padre, si quisieras perdonarlos. No dice: Padre, si es que se merecen ser perdonados. ¿No? Él exclama y apela, hermanos, y dice: Padre, perdónalos. Perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. No saben a quién están crucificando. No saben. Y no, hermanos, no con una actitud de decir: no sabes con quién te estás metiendo. ¿Sí has escuchado esa frase? ¿Sí has escuchado esa frase? Es que yo soy hijo de... Jesús no lo dijo. Jesús no lo dijo. Él simplemente
abogó al Padre pidiendo perdón. ¿Cuál hubiera sido, hermanos, la suerte de aquellas personas que lo flagelaron, que testificaron en su contra, si Jesús no hubiera intercedido en la cruz? ¿Qué hubiera sido, hermanos, si Jesús ahí expuesto en la cruz como un ladrón? Ahorita lo vamos a ver. Pero Él expone y dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús enseñó a sus discípulos, hermano, que debían perdonar sus ofensas, las ofensas de las personas. En este momento, en la cruz, Jesús oró al Padre pidiendo perdón por los que le injuriaban, por los que lo golpearon, por los que lo crucificaron. ¿Por qué? Porque no sabían lo que estaban haciendo. Amén. Hermano, las personas que nos han lastimado, las personas que nos han ofendido, las personas que nos han lastimado, ¿habrán hecho más con nosotros que lo que le hicieron a Jesús? No. ¿Y qué cree? Nosotros a veces decimos, perdono. Ay, bien que se lo sabe, ¿verdad? Perdono, pero no olvido. O hay otra, que te perdone Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque yo no. ¿Ah? ¿Qué tal? Se la ganamos, ¿no? De verdad, hermano, el dolor que nos han causado, la herida que nos han hecho, pesará más que lo que hicieron con Jesús. Él dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nosotros, hermano, tenemos un vivo ejemplo de que debemos perdonar. ¿Amén? Ay, no nos gustó tanto. Tenemos un vivo ejemplo, hermanos, de que debemos perdonar. Amén. ¿Sí? Segunda palabra. Lucas capítulo 23, versos 39 al 43. ¿Sí? Voy a leer el 32 y de ahí me salto al 39. ¿Sí? Dice el 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos allí. 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra, hermanos, que Jesús expresa en la cruz es una promesa de salvación. Es una promesa de salvación, hermano. No es un perdón temporal. No es una paz, hermano. No es un momento, un alivio para el momento, sino es una paz eterna. Es una vida, hermanos, que es una vida eterna la que Jesús le está ofreciendo al malhechor. Es el reino de Dios, hermano, y la resurrección para su nueva vida en Cristo. Vamos a ver, hermano, porque vamos a ver cuáles hay algunas similitudes entre los dos crucificados. ¿Sí? Vamos a ver cuáles eran las similitudes. La primera es que los dos eran ladrones. La segunda, los dos merecían el castigo que habían recibido. Los dos, hermanos, estaban a la misma distancia de Jesús. Los dos, hermanos, escucharon a Jesús diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los dos pudieron hablar con Jesús. Los dos tuvieron la misma oportunidad de salvación. Los dos, hermano, estuvieron cerca
del Mesías, del Salvador. Pero ahora vamos a ver las diferencias. Porque uno, hermanos, vamos a ver las diferencias más básicas. Usted ayúdeme. Uno estaba a la derecha y el otro a la izquierda. Esa es una diferencia muy básica, ¿sí? Uno dejó de injuriar a Jesús. El otro no. Uno confesó su culpa. El otro no. Uno le pidió al Señor que lo recordara en el reino. El otro no. Uno recibió respuesta de Jesús. El otro no. Uno deseaba la salvación de su cuerpo y el otro deseó la salvación de su alma. Amén. Uno se salvó y el otro no. Uno murió siendo ladrón y el otro murió siendo también ladrón. Sí, pero ¿qué cree? Un ladrón perdonado. Un ladrón perdonado. Así es como él murió, hermano. ¿Sí? Entonces, hermano, de esos dos ladrones, ¿cuál podríamos ser nosotros? Aquel que le dice: hey, Jesús, ¿que no estás viendo por la situación que estoy pasando? Jesús, ¿que no te apiadas de mí? Que mira todo lo que me está pasando, mira todo lo que me han hecho. ¿O somos aquellos que exclaman pidiendo un perdón? No se puede considerar, ¿por qué le decía, hermano, que el otro también murió siendo un ladrón, pero murió siendo perdonado? ¿Sí? Porque no es que haya un buen ladrón, no es que haya un buen malhechor, ¿no? No es que haya un buen adúltero. ¿Sí me explico, hermano? No es que haya un buen maldiciente. ¿Sí? En el nombre de Jesús te digo, eso no, hermano. ¿Sí o no? Pero allí, hermanos, en el monte de la calavera, aquel hombre fue absuelto de su larga historia criminal. Fue absuelto, fue perdonado, hermanos, de su larga historia criminal. La tradición, hermano, ¿cómo dice que se llamaban estos hombres? Dimas y Gestas, ¿no? Pero ¿qué cree? La Biblia tampoco nos lo menciona. La Biblia tampoco nos lo menciona. Pero, hermano, lo que sí nos menciona la palabra del Señor es que Dios escucha y atiende al humilde. Dice Salmo 138, verso 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, ¿qué cosa hace? Dice, mira de lejos. Un ejemplo de esto, hermanos, lo encontramos ilustrando a Jesús la parábola del fariseo y el publicano. Aunque ambos estaban orando en el mismo templo, hermanos, a la misma hora, la oración del publicano, hermanos, se expresó en un espíritu de confesión, de humillación y de total dependencia de la justicia divina, mientras que el fariseo, en un espíritu de orgullo, en un espíritu de egoísmo y de autojustificación, él oraba y decía: Señor, yo te doy gracias porque no soy como estos. ¿De cuáles oraciones hacemos nosotros? Señor, yo te doy gracias porque no soy como mi vecino. Señor, yo te doy gracias porque no soy como el de enfrente. Señor, yo te doy gracias porque no soy como mi hermano de al lado. A ver, ve al de al lado. No se crea. ¿Ah? Pero ¿qué decía el otro? Sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. Y entonces, ¿qué dice Salmos? Jehová atiende al humilde, a la oración humilde. Amén. El corazón, hermano, de este crucificado, algo palpitaba en él mientras contemplaba a Jesús. Y él pudo decir, él tiene algo diferente. Amén. Entonces, la promesa, hermanos, de Jesús
El Señor Jesús no introdujo ambigüedades, no introdujo incertidumbres o inseguridades. Él fue expreso en decirle, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. En el paraíso. ¿Cuántos, hermanos, queremos disfrutar de ese paraíso con el Señor? ¿Cuántos creemos o queremos disfrutar de ese paraíso con el Señor? Ahora, pregunta, ¿cuántos creen o están conscientes, hermano, que lo vamos a disfrutar? Ya bajó, ¿no? Ya bajó, ya, como que no está ahí tan seguro. Pues, ¿qué cree, hermano? Que este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Y es que, hermano, nosotros de pronto pensamos vamos caminando, hermanos, en nuestra vida, pareciendo que vamos a estar muchos años. Pero, hermanos, la vida de pronto es tan efímera que en un momento se pierde. Ayer, hermano, por allá por donde vivimos un accidente. Un accidente. Un chico, una motocicleta, no sabemos bien lo que sucedió, pero nosotros pasamos, íbamos en el auto, pasamos y de este lado pues estaba ahí todo acordonado, estaba una manta cubriendo y decimos, Señor, en un momento puede cambiar todo esto. Este malhechor, hermano, este ladrón tuvo la oportunidad de que en el último momento tuvo la oportunidad de arrepentirse. Amén. Él tuvo, estando en la misma cruz con Jesús o estando a la par crucificado con Jesús, él tuvo la oportunidad de pedirle perdón o decirle, Señor, acuérdate de mí. Pero, hermanos, en los accidentes tendremos oportunidad de decirle, Señor, acuérdate de mí. Es un accidente al final de cuentas, ¿no? Entonces, hermano, pregunta, ¿tenemos oportunidad de arrepentirnos? Sí. ¿Estamos preparados para irnos con el Señor Jesús? Pues este es el día, hermanos. Podrías decir o podrás decir, o el Señor Jesús te podrá decir, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, hermano, la respuesta está en nosotros. Tercera, vamos a Juan capítulo 19. Tercera capítulo 19 de Juan, versos 26 y 27. Aleluya. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estabas presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En la primera palabra, hermanos, en la cruz, Jesús pide el perdón para aquellos que lo han crucificado. En la segunda, hermanos, transforma por su gracia a un malhechor en uno de sus compañeros allá en el paraíso. En la tercera, hermanos, confía tiernamente a su madre, probablemente viuda, a su discípulo Juan. Esta palabra, hermanos, tiene dos destinatarios. Y fíjese cómo es que escribe Juan de él mismo, ¿no? ¿Quién escribió el Evangelio de Juan? Pues Juan, ¿no? Juan. Pero fíjese cómo escribe Juan de él mismo, ¿no? Dice, cuando vio Jesús a su madre, ¿y a quién? Y al discípulo a quien él amaba. Aquí estoy, ¿no? Pero ¿qué cree? Pues fue el único que estuvo al pie de la cruz. Porque cuando fue arrestado el Señor Jesús, dice que todos dejándole huyeron, ¿no? Juan, hermanos, era el discípulo más pequeño de todos. Se dice que alrededor oscilaba entre los 20, 22 años, ¿sí? Entonces, aquí, hermanos, para estos tiempos probablemente José ya había muerto
Y Jesús comprende, hermanos, el dolor de una madre, el dolor de su madre, y le dirige este consuelo y le dice: mujer, he ahí tu hijo. Jesús, hermano, supo a qué discípulo encargarle a María. Esta palabra o este término, ¿cómo se dirige a él, mujer? Es en la cultura judía, es un título de estima, es un título de consideración y de respeto. Es como si a usted, cuando va en la calle, le dicen señora, ¿sí? ¿O usted se siente ofendida? ¿No, verdad? ¿O sí? Digo, bueno, yo le voy a decir, yo no me siento ofendido, no porque me digan señora, sino porque cuando me empezaron a decir señor, pero pues sí, ya soy señor, ¿no? Entonces, este término, hermanos, de señora, Jesús lo usó en las bodas de Caná, cuando le preguntó Jesús a su madre: mujer, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Era una forma de respetar, de respeto. Y entonces Jesús, hermano, piensa en su madre y aquí honra, hermanos, lo que está dando cumplimiento, hermanos, al quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Juan, hermano, era el único de los discípulos que estaba presente. Y aparte, imaginemos que hubieran estado más discípulos. ¿Se imagina qué hubiera pasado si se lo hubiera encargado a Pedro? Un hombre arrebatado, un hombre testarudo, un hombre rudo. Si se lo hubiera encargado a Tomás, ¿no? Iba a preguntar: ¿de verdad me la encargó? ¿Sí? ¿Estás segura, María, que me encargó o que te encargó conmigo? La respuesta, hermanos, y lo que tenemos que analizar nosotros, es la respuesta que tuvo Juan. Dice, verso 27, después dijo el discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Desde aquella hora, hermanos, Juan respondió inmediatamente. No debemos cuestionar, hermanos, la instrucción del Señor. No debemos cuestionar lo que el Señor nos manda. ¿Cuántos de nosotros postergamos, hermanos, la encomienda que nos da el Señor? ¿Cuántos de nosotros decimos: ay, mañana, mejor después? ¿Cuántos de nosotros procrastinamos lo que Dios nos encomienda? Fue alrededor, hermanos, de las 12 del día, cuando el sol estaba en su punto más alto, que hubo oscuridad en la tierra. Y la cuarta palabra, hermanos, es anunciada al final de las 3 horas de tinieblas. La hora sexta se refería alrededor de las 12 del día, la hora novena a las 3 de la tarde. Ya son, hermanos, el Señor Jesús ya lleva crucificado varias horas. Ha venido experimentado, hermanos, todo el peso de la ira de Dios por nuestros pecados. Es después de esta manifestación de oscuridad, hermanos, que citando en arameo las palabras del Salmo 22, dice aquí que el Señor Jesús exclama a gran voz. ¿Sí? ¿Se imagina usted, hermano, al Señor Jesús todo el padecimiento por el que ha transcurrido? Todo el padecimiento, hermanos, que tuvo desde que terminó su oración en el huerto del Getsemaní. Todo, hermanos, lo que es desde el momento en que es arrestado, de que es llevado ante Anás, ante Caifás, ante el Sanedrín, ante Pilatos, ante Herodes, otra vez ante Pilatos. El camino hacia el monte de Gólgota, ya 3 horas crucificado, hermano. Y entonces, todo eso, hermano, todavía él expresa, y dice que él expresa a gran voz. ¿Sí? No es, hermano, una simple oración, no es una simple frase que él expresa, sino dice que él lo grita. Y dice: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío,
mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. ¿Cuántas veces nosotros tal vez hemos pasado por algo similar, hermano? ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por algo similar y hemos dicho, Señor, ¿acaso no ves mi aflicción? ¿Acaso, Señor, no ves lo que me está sucediendo? Amén. ¿Qué cree, hermano? Que el Señor Jesús sí lo entiende. ¿Qué cree, hermano? Que el Señor Jesús sí nos comprende. Amén. Jesús, hermano, fue completamente separado en su naturaleza humana por Dios, por el Padre. Dice John Scott, él es un pastor anglicano o era un pastor anglicano evangélico, y dice, se trataba de Dios en nuestra naturaleza, abandonado por Dios. La santidad de Dios no puede tener comunión con el pecado. Y en ese momento, colgado en esa cruz, Jesús fue hecho pecado por nuestra causa. Dice segunda a los Corintios capítulo 5 verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros, por usted y por mí, hermano, por nosotros, Casa de Oración Sinaí, dice que se volvió pecado. Amén. Y entonces ahí, hermanos, es cuando Jesús, en su naturaleza humana, expresa este sentimiento de decir, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué es que me siento tan solo en este momento? Dice Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Juan capítulo 1, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Filipenses capítulo 2 versos del 5 al 8. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. ¿Por qué era necesario, hermanos, que Jesucristo, el Hijo de Dios, santo, inocente, sin mancha, se hiciera pecado? ¿Por qué fue necesario? Dice Hebreos capítulo 7, verso 26. Porque tal sumo sacerdote, hablando del Señor Jesús, nos convenía. Porque tal sumo sacerdote, siendo Jesús, nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Por qué es que fue desamparado, hermanos? Dice Gálatas, el apóstol Pablo les escribe a las iglesias de Galacia, capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. En la ley judaica, hermanos, hablando en Deuteronomio capítulo 21, versos 22 y 23, fíjese lo que dice. Cuando Dios les está dando leyes, estatutos al pueblo de Israel, les dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, hermano, dijo el apóstol Pablo, dice su palabra, ¿sí? Maldito el que es colgado en un madero. Y Jesús, hermano, fue expuesto de esa forma.
Pero cuando él exclama estas palabras, hermano, lo malinterpretan o lo malentienden las personas que estaban al pie de la cruz. Y entonces empezaron a hacer mofa de él y empezaron a decir: mira, está llamando a Elías. Miren, veamos si Elías efectivamente baja a ayudarlo. Levítico, hermanos, habla de dos tipologías, hablando de las leyes de expiación. Cuando tenían que hacer los sacrificios, hermanos, de dos machos cabríos, dice que uno era para expiación y el otro era para reconciliación. En la expiación por el pecado, hermanos, era ofrecido en sacrificio a Dios, y el de reconciliación, Aarón ponía sus manos sobre el macho cabrío y confesaba las rebeliones, las iniquidades y los pecados del pueblo, y era enviado al desierto solo y llevando sobre sí las iniquidades del pueblo de Israel. En este momento, hermanos, estando Jesús en la cruz del Calvario, en ese momento Jesús estando ahí en esa cruz, hermano, por amor a usted y por amor a mí, Él llevó todos nuestros pecados. Él llevó, hermanos, todos nuestros pecados. Dice Romanos, capítulo 5, versos de 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria. Dice Hebreos capítulo 9, versos del 11 al 15. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Una sola vez y para siempre. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Les está haciendo referencia el escritor a los hebreos, les está diciendo, si todas aquellas tradiciones que hacían con los machos cabríos, esa sangre lo que hacía era perdonar los pecados, limpiarlos, ¿cuánto más aquel que una sola vez lo hizo y para siempre? Una sola vez, hermano, y para siempre. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Se acuerda que nos hablaban del nuevo pacto? Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. ¿Cuántos, hermano, realmente estamos conscientes de que tenemos esa promesa eterna? Amén. ¿Sí o no? Amén. La quinta. Ya voy a más avanzado, hermano. Juan capítulo 19, verso 28. Aleluya. Juan capítulo 19, verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese. ¿Qué cosa? Tengo sed. La sed, hermano, es uno de los tormentos físicos del suplicio de la cruz. Sus heridas, la lucha que él había tenido, el ardiente sol, todo el camino. Eso, hermano, le fue suficiente para decir, tengo sed. ¿Usted alguna vez ha experimentado una sed que dice, ¿cuánto quiero un vaso de agua? ¿Sí o no? ¿Sí? Y verdad que, ¿cómo se siente cuando lo tomamos? Alivio, ¿no? ¿Sí o no? Eso fue lo que experimentó el Señor Jesús, hermano, en su naturaleza humana. El Evangelio de Mateo, hermanos, dice que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Esta bebida mezclada, hermanos,
era considerada como un estupefaciente que se administraba a los condenados en la crucifixión, la cual servía como anestesia y aliviaba los sufrimientos. Pero los evangelios nos dicen, hermanos, que Jesús no lo quiso beber. Jesús no lo quiso beber. Entonces Jesús sufrió, hermanos, con todos sus sentidos despiertos y estuvo sensible al dolor humano, al padecimiento humano. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 1 y 2, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, amados, del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. En la cruz, hermano, Jesús exclama estas palabras diciendo: tengo sed. Algo natural si consideramos nuevamente todo lo que había sucedido desde la última cena que había tenido con sus discípulos en el aposento alto. Llevaba ya horas colgado en la cruz y entonces él pronuncia la palabra: tengo sed. Aquí esta palabra, hermano, no nada más sí se experimenta o se aclara la humanidad de Cristo al decir tengo sed. Pero veamos qué actitud tuvieron las personas que estaban al pie de la cruz. Mateo 27, 48 dice: y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó en vinagre y le dio a beber. Marcos 19, 29 dice: y corrió uno, y empapando una esponja y poniéndola en la caña, le dio a beber. ¿Qué actitud tenemos nosotros, hermano? Jesús expresó estas palabras diciendo: tengo sed. Y hubo alguien que se apresuró a tomar un hisopo y acercárselo al Señor Jesús. ¿Qué actitud tenemos nosotros, hermano, cuando nos hablan acerca del servicio? ¿Lo hacemos? Mateo dice: al instante, corriendo uno de ellos, se apresuró, fue rápido. ¿Por qué? Porque era algo apremiante. Marcos dice: y corrió uno de ellos. ¿Ah? ¿Cómo actuamos nosotros, hermano, ante las necesidades de mi hermano? ¿Cómo actúo yo ante la necesidad de aquel que está padeciendo algo? ¿Actúo rápidamente o lo dejamos pasar? Vamos a Juan, sexta palabra. Juan capítulo 19, verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y estando inclinando la cabeza, entregó el espíritu. 3 horas de tinieblas habían terminado. El último gesto de obediencia, hermanos, Jesús exclama: consumado es. Todo había terminado. La palabra tetelestai habla de un cumplimiento, de un fin, de algo perfecto, de algo que había terminado, de algo que había sido consumado. ¿Qué fue consumado, hermano? ¿Qué fue consumado? La larga historia del plan de redención del hombre estaba terminada. Aquella que inició en Génesis capítulo 3, verso 15, aquí se vio terminado. Por eso Jesús expresa y dice: está consumado. Todo está consumado. Estas palabras, hermanos, no son de un Cristo derrotado, sino de uno que venció. No son unas palabras, hermanos, de un Cristo fracasado, sino de uno que salió vencedor. No son palabras, hermano, de alguien que muere involuntariamente, sino de uno que estuvo dispuesto a entregar su vida voluntariamente. No son palabras, hermano, de una víctima de un accidente, sino responde a un acto soberano de Dios. Consumado es, hermano, es un grito de victoria. Es un grito de victoria, es una nota alcanzada, es un fin realizado. Cristo, hermanos, consumó todo para la humanidad. El trabajo que vino a hacer Jesús
de reconciliar al hombre con Dios había sido terminado. Tetelestai se usaba culturalmente en tres aspectos. Uno, en cuestión de negocios, para indicar que una deuda había sido pagada. También en un contexto judicial, cuando una condena había sido plenamente completada. Y también se usaba en un ámbito militar, cuando una batalla o una guerra había sido ganada. Era una palabra de victoria. Y decían, tetelestai, vencimos. Esa es la palabra que el Señor Jesús expresa en la cruz. Y dice, tetelestai, todo está terminado. La deuda está pagada. Tu deuda, casa de oración Sinaí, está pagada. Yo pensé que le iba a emocionar más, hermano. La deuda, casa de oración Sinaí, está pagada. Está consumada. Está terminada. Ahí terminó, hermano. Ahí fue donde el Señor Jesús pagó su deuda y la mía. Jesús, hermano, estaba declarando, hermanos, que la deuda de nuestro pecado había sido pagada. Él dijo, yo lo pagué. Yo lo pagué. Amén. Y es que si eso lo agregamos, hermano, dame un segundito. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados en él también en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados en él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos vuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Él, hermano, eso fue lo que hizo en la cruz. Eso fue lo que él hizo en la cruz por usted y por mí. Dijo, esta es el acta de decretos que estaba en tu contra. Aquí está en la cruz. Aquí está. Ya no hay más deuda que pagar, porque ya lo pagó todo. Amén. Aleluya. Vamos a ver la última, hermanos. Lucas capítulo 23. Gloria al Señor. Lucas capítulo 23, verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén. Con este evento, hermanos, se desencadena una posición de la humanidad, divinidad de Cristo. La muerte de Jesús, hermano, fue real, ¿sí? La muerte de Jesús fue voluntaria. La muerte de Jesús fue ejemplar. La muerte de Jesús fue perfecta. El sacrificio de Jesús fue perfecto. Él inició, hermano, con una oración. Inició pidiéndole al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y termina, hermano, con una oración diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. Pero ¿qué cree, hermano? Que ahí no se quedó el Señor. No se quedó colgado. Amén. Él resucitó. Amén. Él resucitó. No es el tema que vamos a ver el día de hoy, pero tenemos esa parte, hermanos, de que Cristo, Él resucitó. Amén. Porque dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó de los muertos, en vano es mi predicación, en vano es la palabra. Amén. Pero, hermano, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? El Señor Jesús, en ese momento, hermano, Él entregó su vida al Padre. Él, en ese momento, hermano, entregó su vida al Creador. Y le dijo,
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Colosenses capítulo 1, verso 22, y a vosotros también, que eréis en otro tiempo extranjeros y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Para qué murió el Señor Jesús, hermano? Para presentarnos santos y sin mancha. Santos y sin mancha. Amén. Entonces, hermano, ¿cuáles fueron los acontecimientos después de la muerte del Señor Jesús? El velo del templo se rasgó. El templo de Jerusalén había una cortina muy pesada y gruesa que separaba el lugar santo del lugar santísimo, a donde nadie podía entrar, sino solamente el sumo sacerdote una vez al año. Este velo, hermanos, simbolizaba la separación entre nosotros y Dios. Pero, hermanos, gracias al sacrificio de Jesucristo, ese velo fue rasgado. Y ahora, hermano, nosotros tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Ahora nosotros, hermano, por eso el escritor a los Hebreos dice que nos debemos presentar nosotros. Amén. Que por eso también dice el apóstol Pablo: presentaos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Amén. Amén. ¿Qué más sucedió, hermanos? Nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Qué más sucedió, hermanos? Hubo un terremoto y dice que salieron muchos muertos de los sepulcros. Eso está en Mateo capítulo 27 del 51 al 23. El centurión, hermano, reconoció que era un hombre justo. Eso está en Marcos capítulo 15 verso 39. Este hombre, hermanos, profundamente impresionado por la mansedumbre mostrada por Jesús en medio de toda esta agonía, él, hermano, expresó y dijo: verdaderamente este hombre era justo. Amén. A nosotros, hermano, ¿tú cómo vas a reaccionar? ¿Yo cómo voy a reaccionar? ¿Habrá alguien agradecido? ¿Habrá alguien que diga: Señor, yo te agradezco porque no te bajaste de esa cruz? Señor, yo te agradezco por ese sacrificio que tú me diste. Habrá alguien, hermano, que tal vez diga: es que yo no sé, no entiendo esta parte. Pero ¿qué crees? Hubo un ladrón, hermano, estando crucificado también con Jesús, que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que, hermano, si también aquí hay alguien que diga: yo no estoy seguro de que si hoy me muero voy a irme al cielo con Jesús, este es el día. Este es el día. Amén. Si hay alguien, hermano, que tal vez diga: es que yo no puedo superar las heridas que me han hecho, yo no puedo perdonar. Aquí está el Señor Jesús, que Él perdonó a los que lo flagelaron. Él perdonó a los que le escupieron. Él perdonó a los que lo abofetearon. Él perdonó a los que lo crucificaron. Él lo perdonó a usted y me perdonó a mí. Amén. Así que póngase de pie, hermano.